¿Qué tan fácil es sacar el permiso de residencia en España comparado con otros países? Corremos el riesgo de pensar, porque lo decimos mucho en algunos videos, que tramitar algunas residencias en España son muy fáciles. Pero la realidad es que el trámite puede ser sencillo, pero cumplir con los requisitos para poder llegar a tramitar esos documentos puede llegar a ser muy, pero muy complejo. Muchas personas a veces piensan en a dónde voy a migrar, Estados Unidos, España, Australia, se decantan por España por la facilidad de la tramitación de los documentos y por la facilidad que tenemos el mismo idioma, aunque a veces no nos entendemos y seguramente ya han visto videos al respecto. El tema aquí es que si bien es cierto que hay formas, entre comillas, sencillas de tramitar ciertos documentos para sacar residencia, lo complicado es cumplir los requisitos para poder aplicar a esas residencias. Cosas como el asilo o los arraigos social, familiar, laboral, cada vez son más complicados. Estamos esperando una supuesta reforma que nos permita ver si de algún modo se flexibilizan esos requisitos para poder tramitarlos. Pero la realidad hasta ahora es que no es fácil y la media, como lo decía yo por ahí en un short, en los videos cortos en otras redes sociales aquí en YouTube, según el ministro Escriba, es de 7 años y medio para poder sacar esos papeles y poder vivir al final tranquilamente en España, y es algo que hay que tener muy en cuenta. Obviamente yo siempre preferiría emigrar a España sobre países como Estados Unidos, por ejemplo, o algún lugar de Europa, dependiendo también la cercanía y mi personalidad, si busco contacto o no con las personas, la frialdad o no del ámbito social, pero hay muchos temas para tener en cuenta. Entonces, España es un país que nos abre las puertas a muchas personas, pero que no siempre es fácil. Algunos, por ejemplo, piensan que van a llegar acá, van a conseguir una pareja, van a ser pareja de hecho o se van a casar, y ese es su objetivo, ponen todas sus metas en cumplir ese objetivo, y realmente para algunas personas eso es supremamente complicado porque ni siquiera llegan a tener la posibilidad de conocer españoles. Y aquí hay algo que hay que tener muy en cuenta. Si uno no viene con contrato de trabajo, con una visa de estudiante, por ejemplo, es muy difícil que uno pueda llegar a conocer a personas españolas o integrar un círculo social de personas de aquí, de España. ¿Y por qué lo digo? Porque los migrantes se empiezan a relacionar con más migrantes, sobre todo personas de su nacionalidad, cerrando un poco ese círculo, trabajando en los sitios donde hay solo trabajo para migrantes, así que al final terminarán conociendo más migrantes, tal vez de otras nacionalidades, pero casi nunca españoles. Las oportunidades son muy pequeñas ahí. Y es que lo hemos visto muchísimas veces cuando ya después le dicen a uno, por favor, presénteme niñas europeas, por favor, necesito esto, quiero conocer. Y claro que se pueden buscar las oportunidades para conocer personas españolas o europeas, pero realmente no es sencillo. Para nosotros que estudiamos, por ejemplo, aquí, que conservamos uno o dos amigos de esa época después de tener muchísimos conocidos españoles, pues les contamos la realidad. No es fácil, ellos ya tienen su vida hecha acá, tienen amigos de toda la vida y no están buscando pues amistades en cada esquina. Entonces a veces eso es muy complejo, y las personas que vean o estén buscando esa forma de emigrar tengan claro que también puede llegar a ser muy difícil. No será imposible, no será en todos los casos imposible, pero es una de las, digamos, posibilidades más bajas. Así que quedan los arraigos. Después de los arraigos, si tiene una residencia, los 2 años legales para poder sacar nacionalidad, y eso va sumando. Como les digo, la situación no es fácil. Ya hemos visto muchas entrevistas con personas que nos han contado la dura realidad de vivir en España sin papeles, por ejemplo. Seguiremos publicando entrevistas de historias muy duras y muy tristes de personas que hasta han llegado a dormir en la calle con tal de cumplir el sueño de quedarse aquí en España, y otras, claro, que han tenido mucha más suerte y han podido quedarse tranquilamente. Pero la realidad es que en general para la mayoría de personas es más complicado. Para los hombres además es más complicado conseguir trabajo. Las mujeres tienen un abanico más grande de posibilidades y eso hay que tenerlo en cuenta.
El tema de los hijos, por ejemplo, también yo lo habíamos comentado. Si no tienen con qué dejar un hijo, puede ser un problema grave porque no pueden salir a trabajar. Entonces tienen que tener cosas claras para hacer esto en cuenta. Pero a lo que iba es que voy a empezar a grabar la pantalla del teléfono otra vez acá. A lo que iba es que se publicó este informe que me parece supremamente importante. El país ha publicado esta noticia hoy. Los inmigrantes tardan en España 7,5 años de media en lograr el permiso de residencia. La rigidez de los requisitos ralentiza el proceso de regularización, que es todo lo que les venía diciendo, y es muy complicado. A veces dicen, sí, es muy fácil, 2, 3 años ya puedes tener los documentos, y no pasa. Como les decía, hemos entrevistado personas, hemos hablado con personas que tienen más de 10 años en España y no han logrado regularizar su situación. Si bien es cierto que lo hemos comparado con Estados Unidos, que aquí es un poco más tranquilo porque sí hay deportaciones, revisen los videos donde hemos hablado de esos temas, pero no son tan graves como las de Estados Unidos, porque no es que todos los días o cada día estén parando en los metros, en las esquinas, o buscando inmigrantes irregulares para expulsarlos. Pues sí pasa de vez en cuando y hay que tener cuidado con esas cositas. Ahí dejamos las recomendaciones en esos videos sobre estos temas. El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este jueves que los migrantes que llegan a España en situación irregular tardan de facto una media de 7 años y medio en conseguir un permiso de residencia. En una ponencia sobre los fondos Next Generation de la Unión Europea en el Escorial de Madrid, el ministro ha hecho hincapié en este proceso tan lento que los expertos atribuyen principalmente al tipo de contrato que se exige a los migrantes y a la demora de las autoridades en la tramitación de los permisos. Ese contrato siempre ha sido un problema. Si han visto los programas en directo de los miércoles lo entenderán. Ese contrato ponía muchas trabas, las personas no conseguían empresas que quisieran ofrecer ese contrato para regularizarse, y cuando conseguían la empresa, de pronto la empresa ya no cumplía con los requisitos, así que era gravísimo. Paco Solán, secretario portavoz de Extranjería en Red, explica que según la ley los inmigrantes deben presentar un contrato que solo es válido si dura un año y con una jornada completa. Pero la reforma de Rajoy en 2012 añade, ya eliminó este tipo de acuerdos laborales. Ninguna empresa quiere hacer un contrato así, según Solán. La dificultad para encontrar este tipo de ofertas favorece la aparición de contratos de favor. El experto señala que estos acuerdos son ayudas entre conocidos para que la persona afectada pueda presentar una oferta de empleo que, aunque luego no se ejecute, le permita avanzar en el procedimiento. Y esto es lo más grave, que no solo son contratos de favor, que no hay solo personas que dicen, vale, yo te contrato, tú págate tu seguridad social durante el año, y hacen un convenio ahí para intentar tener ese contrato y cumplir con los requisitos, sino que se han creado, por llamarlo de algún modo, mafias o empresas a las que uno puede ir y decir, hey, necesito el contrato, y ellos te lo venden por unos miles de euros. Así que tú terminas pagando dinero para poder trabajar. Imagínense la locura, pagar para tener que trabajar, porque muchos continúan obviamente ahí. Este requisito también es necesario para quienes llevan 3 o más años en España y les habilita para alegar el arraigo social, pero no se les libra de tener que conseguir una propuesta de trabajo en dichas condiciones. Grave. A esta rigidez en la norma se suma que el contrato de trabajo queda supeditado a que la persona finalice el procedimiento y obtenga la documentación, por lo que la empresa debe esperar que la administración dé el visto bueno a la documentación aportada, y muchas veces no pasa porque la empresa necesita inmediatez a la hora de contratar. Por eso se dice que son más fáciles los contratos de amistad, de favores o pagando, que encontrar un verdadero contrato. Esta parte abre la puerta al segundo gran obstáculo en el camino de la regularización, las demoras en resolver los expedientes. Esta tramitación puede extenderse hasta 6 meses en los casos más sencillos y más de un año en los complejos, mucho más de un año. Un arraigo laboral, que es muy sencillo de demostrar porque basta con presentar el contrato exigido, tarda medio año en resolverse, explica Solans. Un arraigo social, el que se concede a extranjeros que tengan una residencia mínima de 3 años y se hayan integrado socialmente, tarda incluso más porque requiere mayor comprobación. Y el artículo termina así. El portavoz de Extranjeristas en Red señala que el recorrido en su conjunto no está concebido para facilitar el proceso, sino para dilatarlo.
Ya hemos hablado de eso muchísimas veces, he dado mi opinión desde que comencé el canal. En lugar de hacer una mentalidad para gestionar los derechos y deberes, la mentalidad es impedir los derechos y deberes. La mala fe se presume el fraude y los expedientes administrativos son una carrera de obstáculos. Dejo de grabar aquí, faltaba solo un parrafito, no pasa nada. Pero esto es lo que hemos dicho muchísimas veces y es que el gobierno lo ha dicho abiertamente, la interpretación que se da a las normas y cuando se revisan los requisitos son restrictivas, o sea, siempre miran el error y siempre buscan cuál puede ser la falla para negar la residencia o la nacionalidad. Debería ser al contrario, pero no pasa, dicho con palabras y publicado en diferentes medios cuando estábamos hablando de las modificaciones que hubo a los arraigos desde hace ya muchos meses. Así que ténganlo muy en cuenta, no es fácil, es mejor que estén informados y sepan en qué se están metiendo a la hora de emigrar y de tomar una decisión para que después no la lleguen a pasar mal. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un próximo video. Chao.